efectos tiene la presión sobre la solubilidad de los gases? Bueno, la ley dice que a mayores presiones, más gas se disuelve, que es lo que está representado en este diagrama en el que las pelotitas violetas o lilas serían las moléculas del gas y que cuando le aumento la presión pasan a estar más en la fase acuosa que en la fase gaseosa, es decir, se disuelven en el líquido. El ejemplo de la vida común que les puse acá es el de las gaseosas. Ustedes habrán observado que cuando destapan la botella de gaseosa se forma espuma o hay desprendimiento de burbujas. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando la botella de gaseosa está tapada, el gas está disuelto en la solución acuosa de la bebida azucarada y cuando yo lo destapo, al disminuir la presión, bueno, este envasado es a alta presión, cuando yo destapo, disminuyo la presión y por eso hay una liberación del gas desde el seno de esta bebida azucarada. Es decir, que haríamos el camino inverso que acá. En este diagrama nosotros decíamos que aumentábamos la presión, bueno, sería el camino inverso cuando destapamos. Cuando está tapada es alta presión, cuando destapamos la gaseosa es baja presión y por eso se libera gas. Otra filmina que les dejo a continuación o que les voy a tratar de explicar, que me parecía interesante, es qué pasa cuando no tenemos el oxígeno disuelto en agua en la cantidad necesaria. Entonces en el dibujo se muestra un cuerpo de agua que puede ser un lago y una zona en la que el equilibrio ecológico es el correcto, es el que se mantiene, es decir, hay luz suficiente, alimento suficiente, las bacterias descomponedoras están haciendo su trabajo, hay oxígeno suficiente, bueno, acá dice oxígeno, luz y alimento necesario. Y vemos el otro caso en el que hay baja concentración de oxígeno. El título dice eutrofización. Eutrofización quiere decir bien nutrido, es decir, que tenemos nutrientes en exceso. Cuando hay nutrientes en exceso, el equilibrio ecológico se rompe. Se desarrollan más seres vivos de lo normal y por ejemplo acá está representado que hay una sobrepoblación de plantas flotantes que están impidiendo el ingreso de la luz, de otros seres vivos que se han reproducido en alta cantidad y por lo tanto, bueno, va a llegar un momento que al no haber oxígeno van a empezar a morir y al no haber oxígeno tampoco van a estar trabajando bien las bacterias descomponedoras y por lo tanto empieza a aparecer un exceso de materia orgánica o de desechos sin degradar, que acá no estaba. Bueno, no hay suficiente luz también porque se ha formado esta superpoblación de plantas que impiden el pasaje de la luz y bueno, ya hay también cadáveres, digamos, que no se descomponen en el ritmo que deberían hacerlo por esa falta de oxígeno. Eso por un lado. Por el otro lado, este diagrama, en realidad lo único que quiero que sepan de acá es que el oxígeno, la cantidad o la concentración de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua no es siempre el mismo y va cambiando según la estación del año. Otra cosa, además del cambio en la estación del año, es que en las estaciones de invierno y de verano, lo que ocurre dentro de, por ejemplo, un lago o una laguna es una estratificación, es decir, zonas de mayor o menor contenido de oxígeno, de luz y por lo tanto habitada por distintas especies. Es decir, lo que les quiero mostrar es que la concentración de oxígeno en un cuerpo de agua no es homogénea, sino que va variando por zonas, es decir, está estratificado. Bueno, continuando con la solubilidad de los gases, vamos a hablar de la ley de Henry. La ley de Henry dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido a una temperatura determinada es directamente proporcional a la presión parcial que dicho gas ejerce sobre el líquido. Y la fórmula que está matemática que representa esta ley dice que la concentración es directamente proporcional a la presión parcial del gas y esta constante de proporcionalidad es lo que se llama la constante de Henry, que si nosotros la despejamos pasando la presión parcial dividiendo, me va a quedar que la constante de Henry es igual a la concentración del gas en el líquido sobre la presión parcial del gas en la fase gaseosa.
H puede usarse para pronosticar la distribución relativa en compartimentos ambientales agua-gas. Es decir, que me va a servir para predecir en qué proporción va a estar en mayor concentración o en preferencia un gas, ¿está? O una sustancia gaseosa. Si por ejemplo, en el agua o en el aire. Esto es aplicando la constante de Henry al medio ambiente. Entonces, una sustancia gaseosa va a preferir estar disuelta en el cuerpo de agua o va a preferir estar en el aire vecino, colindante sería a ese cuerpo de agua. Cuando nosotros tenemos gases o sustancias que son muy solubles en agua y prefieren estar disueltas a estar en estado gaseoso, vamos a decir que quizás el contaminante, si hablamos de contaminantes, va a preferir estar disuelto en agua que contaminar la atmósfera y viceversa. Si el contaminante tiene una constante de Henry tal que es pequeña, vamos a decir que es muy volátil y que prefiere estar en la fase gaseosa y por lo tanto podemos llegar a predecir que va a ser un contaminante gaseoso y no del cuerpo de agua. En estas tablas se muestran valores de las constantes de Henry. Fíjense, hay que fijarse las unidades acá están en mol sobre litro sobre atmósfera. Quiere decir que estamos hablando de unidades de concentración sobre unidades de presión. Y estamos hablando entonces de la constante de Henry que relaciona disolución en agua con presión parcial en la fase gaseosa. Si esta constante de Henry tiene un valor alto, significa que el gas prefiere estar disuelto en agua a estar en forma gaseosa o la sustancia de la que estamos hablando. Cuando vemos el caso del nitrógeno es muy baja la constante de Henry. ¿Por qué? Porque el nitrógeno prefiere estar en fase gaseosa y no disuelto en el agua. Ya con el oxígeno, la constante de Henry empieza a crecer, con el metano también. Recordemos que tanto el oxígeno como el metano, vamos a ver el dióxido de carbono, son gases que se encuentran disueltos en los cuerpos de agua y que en el caso del oxígeno es muy necesario que esté. Entonces, como pueden ver, la constante de Henry que crece un poco, si la comparamos con el nitrógeno en el oxígeno, y fíjense qué pasa con el dióxido de carbono, crece mucho más. Esto se debe a la explicación de por qué el dióxido de carbono prefiere estar disuelto en agua y no en fase gaseosa. También entra en juego la reactividad que tiene el dióxido de carbono con el agua, en la que se transforma en ácido carbónico. Bueno, y acá sigue la tabla y también trae casos de constante de Henry o valores de constante de Henry para lo que llamamos especies persistentes. Las especies persistentes en general son agroquímicos o agrotóxicos, contaminantes que se utilizan en la agroproducción o que se han utilizado como, por ejemplo, matar el mosquito de la malaria, que es el DDT, el caso del DDT, y vemos que esa constante de Henry es bastante grande si la comparamos con la de los gases, es decir, que va a preferir estar disuelto en agua o va a tener una relativa solubilidad en agua, mientras que algunos, bueno, siempre son más altas los valores que la que vimos de los gases. Y en el caso del benzopireno es bastante elevada la concentración en fase gaseosa. Después más adelante vamos a ver estos casos o estos ejemplos, los vamos a utilizar como ejemplo de contaminantes del medio ambiente. Acá nuevamente, bueno, en esta otra tabla hay datos y esta tabla la incluí porque tiene en cuenta la presión de vapor, que también era un indicador, si era alta la presión de vapor, que el contaminante fuera contaminante atmosférico, y la solubilidad es como que trae las variables por separado, las propiedades por separada, presión de vapor y solubilidad, y después las trae como incluidas en un solo coeficiente de reparto, que es la constante de Henry, que me permite analizar las dos cosas al mismo tiempo, o la preferencia relativa que tiene entre una fase gaseosa y una fase acuosa de esta sustancia. Entonces un poco están como por separadas estas propiedades y después unificadas en una constante de reparto. Otra cosa que tiene diferente es que la constante de Henry acá no está en mol,
en unidades de concentración sobre unidades de presión, sino que está al revés, está con unidades de presión encima y unidades de concentración como denominador. Esto significa que estamos hablando de la inversa de la constante de Henry, que también se utiliza para predecir en qué compartimento ambiental prefiere estar la sustancia o el contaminante, siempre viéndolo desde el punto de vista ambiental. Esta tabla, que no se la tienen que saber de memoria, un poco explica esto que hemos estado hablando, y está también la constante de Henry, la inversa de la constante de Henry, es decir, que vamos a tener unidades de presión sobre unidades de concentración, y trae rangos en los que si los valores son muy pequeños, quiere decir que prefiere estar disuelto en agua o que tiene más solubilidad que volatilidad. Y así hasta que decimos que tiene una alta volatilidad cuando la constante de Henry tiene el orden de 1 por 10 a la menos 3. Fíjense que partimos de 1 a la menos 7, que es bajo, y va subiendo a la menos 3, pero bueno, es un número negativo el exponente y por ahí puede generar... Bueno, vamos a utilizar también expresiones de concentración de soluciones. ¿Y qué era la concentración de las soluciones? La concentración de una solución era una medida de la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad específica de disolvente. Nosotros en Química Ambiental 1 vimos expresiones de concentración porcentuales y parte por millón. Y en esta unidad y en toda la materia Química 2 vamos a seguir utilizando esas expresiones, pero vamos a aprender una forma nueva que es la molaridad. Cuando una solución, su concentración se expresa en molaridad, es que la tenemos que expresar en número de moles por unidad, por un litro de solución, o número de moles por cada 1000 mililitros de solución, que es equivalente a un litro. Les escribo en esta filmina ppm porque en general suele ser un tema que han tenido inconveniente y por eso hago hincapié en que no nos vamos a olvidar de las otras formas de expresión de concentración. Algo nuevo que vamos a ver es la preparación de soluciones a partir de dilución. Algunas cuestiones con respecto a esto en forma general es que yo voy a tener una solución concentrada o solución madre y voy a lo mejor tener que tomar una porción de esa solución y agregarle agua hasta alcanzar una concentración que sería la concentración de la solución diluida. Para hacer cálculos relacionados con los volúmenes y las concentraciones, tanto de las soluciones diluidas, concentrada, que sería solución madre, y datos de la solución diluida, voy a utilizar esta fórmula que es muy sencilla, que me va a permitir el cálculo. ¿Y qué voy a calcular? Bueno, puedo calcular distintas cosas, es decir, siempre voy a poder calcular una variable teniendo 3 variables que están incluidas aquí. Entonces, por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿qué volumen de una solución concentrada tengo que tomar? Entonces, la incógnita sería el volumen de una solución concentrada, por ejemplo, 2 molar, para preparar un volumen de 4 litros, es decir, tengo el valor del volumen de la diluida, con una concentración 1 molar. ¿Está? Entonces, esa es la diluida, tiene una concentración menor que la otra, y bueno, y me está preguntando el volumen de la concentrada. También me puede estar preguntando, dado un volumen de concentrado, con concentración dada también, qué volumen de diluida puedo llegar a obtener. Digamos, son distintas preguntas, pero siempre relacionadas con esta ecuación, con esta fórmula, que es muy sencilla de aprender y de aplicar. Bueno, para estos temas, en realidad son temas prácticos de ejercitación que les voy a subir alguna indicación en papel. Bueno, les voy a explicar cómo va a ser la ejercitación. Primero voy a hacer una explicación general. Decíamos que molaridad era el número de soluto por cada litro de solución o número de soluto cada 1000 mililitros de solución. Y a ustedes se les van a presentar una serie de problemas. Yo les voy a ir explicando de forma general qué puede pasar. El primer caso que puede ocurrir en base a esta definición de molaridad es que no tengan la molaridad o quieran averiguar la concentración expresada en molaridad,
y tengan de datos el número de moles y el volumen de la solución. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Acá les puse un ejemplo. Si el volumen de solución es de 2 litros, por ejemplo, el número de moles es de 1, que yo tengo disuelto en esos 2 litros, ¿cuál es la molaridad de la solución? Entonces yo voy a decir, un mol lo tengo en 2 litros. En un litro, ¿por qué digo en un litro? Porque la definición de molaridad es cada un litro 0,5 moles. Entonces la concentración es 0,5 molar. Si yo tengo en un litro 0,5 moles, quiere decir que la concentración es molar. Vamos a otro caso que les planteo acá. Que yo tenga de datos la molaridad de la solución, el número de moles y quiera averiguar el volumen de la solución en la que tengo ese número de moles. Entonces digo, si la concentración, supongamos, el problema me dice la concentración en molaridad es de 0,5 molar, el número de moles que tengo es un mol o que necesito es un mol, ¿cuánto volumen de esa solución voy a tener que tomar? Entonces voy a decir, 0,5 moles lo tengo en un litro de solución. Un mol, ¿en cuántos litros de solución lo tengo? En 2 litros. ¿Está? Entonces, en este problema me daba la concentración y el número de moles y quería averiguar en qué volumen yo tenía este número de moles. Bien. Vuelvo a repetir, 0,5 moles lo tengo en un litro porque eso me lo da la concentración. Un mol lo voy a tener entonces en 2 litros. Es decir, yo tengo que tomar 2 litros de esa solución para que estén contenidos en ese volumen un mol de soluto. Vamos al tercer caso que les puse acá de ejemplo, y es que el problema me dé la molaridad, el volumen de la solución y me pregunte cuánto es el número de moles, que la incógnita sea el número de moles. Entonces, yo digo, supongamos que tenga de dato que la concentración de la solución es 0,5 molar y yo tengo 2 litros de esa solución, ¿cuántos moles están contenidos en esos 2 litros de esta solución? Entonces voy a decir, si es 0,5 molar significa que cada litro tiene 0,5 moles. Entonces si yo tengo 2 litros voy a tener X moles y me da que es un mol. Bien. Para estos problemas, ¿qué tenemos que saber? El concepto de mol, que es un tema que vimos en Química Ambiental 1. ¿Y qué pasa si el problema me empieza a utilizar de datos la masa o me pide la masa como resultado? Voy a tener que recordar qué eran los moles. Y el mol, la definición de mol que vimos era que era el peso molecular expresado en gramos. ¿Y qué era el peso molecular? Bueno, yo para sacar el peso molecular tenía que saber qué elementos formaban el compuesto, en qué proporción estaban, y utilizando la masa de los átomos que formaban el compuesto y multiplicándolo por sus cantidades, podía sacar cuánto era lo que pesaba la molécula, y al expresarlo en gramos obtenía lo que valía un mol. Y una fórmula que van a utilizar también es la que dice que el número de moles de una sustancia es igual a la masa de esa sustancia dividido su peso molecular. Eso es información que ustedes tenían ya de Química Ambiental 1. Entonces, un ejemplo que les pongo es, siguiendo con molaridad, si me dicen que tengo 3 gramos de hidróxido de sodio en 2 litros de solución y me preguntan como resultado, me están preguntando cuál es la concentración de esa solución expresada en molaridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Saber calcular el número de moles, porque molaridad era número de moles por cada litro de solución. Entonces, si yo aplico esta fórmula, el número de moles, no la molaridad, el número de moles es igual a los 3 gramos de hidróxido de sodio dividido el peso molecular del hidróxido de sodio, que lo saco de la tabla periódica y era 40 más 16 más 1, 17. 40 más 17 me da 57 gramos. Así saco el número de moles que corresponderían a esos 3 gramos. Lo voy a hacer con la calculadora, así que hago 3 dividido 57, me da que el número de moles que tengo es de 0,053 moles. Esos moles, 0,053
52,6 moles, los tengo en 2 litros de solución. En 1 litro, porque la molaridad es cada 1 litro, voy a tener X. Así que hago 0,05 por 1 dividido 2. Eso me da 0,026 moles. Es decir, que cada 1 litro de solución yo tengo estos moles. Esto implica que la concentración es 0,026 molar. Y ese sería un ejemplo de problema en la que mezclamos molaridad con masa. Es decir, que le incorporaríamos esta fórmula que ya hemos utilizado.